Hola, buenas noches. Bueno, tuvimos un poquito de problemas ahora para conectarnos y afortunadamente ya lo pudimos arreglar y bueno, mil disculpas por la demora. Bueno, mi nombre es Fernando Vivar, soy médico veterinario, trabajo en el Hospital Animalópolis, soy jefe de internación encargado del área de neurología y nefrología, ¿sí? Bueno, me da mucho gusto de que se estén conectando mucha gente. Bueno, hoy intentaré trabajar este tema lo más conciso posible, lo más entendible. Igual, por un tema de conexión, las preguntas creo que las podremos verificar al final de la charla. Hemos estado teniendo algunos problemas con la conexión. Pero bueno, afortunadamente parece ser que no va a haber mayor problema ahora, ¿sí? Listo. El tema es la ureterolitiasis, o litiasis ureteral, ¿sí? Y esto está basado por un estudio de un caso clínico que tuvimos en el hospital, el cual los haré conocer y, bueno, espero que lo disfruten y que si tienen alguna pregunta, que deseen alguna aclaración, con gusto estaré para ayudarlos. Ok, muchísimas gracias también a Disprovev, a Bet Equipos, y ahora vamos a dar comienzo a la charla. Listo. Esta es la anatomía básica de un riñón con sus uréteres. Vamos a ver si es que tengo un puntero láser. Ok. Difiere mucho de la anatomía humana, incluso las glándulas adrenales, bueno, en humanas se llaman suprarrenales, como lo vemos acá, no tienen ninguna relación con el riñón. Por tanto, la anatomía es básica para saber explicar algunos procesos e incluso las tendencias de algunas razas, de algunas especies a tener ciertas patologías de origen nefrótico, bueno, de vías altas o de vías bajas, ¿sí? Vamos a empezar mencionando que las obstrucciones ureterales en gatos, bueno, realmente son un desafío diagnóstico y, bueno, es un tratamiento bastante complicado. ¿Y esto por qué? Se difiere mucho en las enfermedades del tracto urinario bajo, debido a que la gran mayoría de estas enfermedades, de estas patologías, son halladas una vez que el animal experimenta muchos signos clínicos y están bastante descompensados, ¿no? Los hallazgos de este tipo, cuando es prematuro, normalmente son accidentales. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero a veces hacemos una placa radiológica de columna y nos encontramos con que tiene nefrolitos o ureterolitos o, bueno, cistolitos y demás hallazgos, ¿no? Lo mismo pasa cuando hacemos tomografías, que nos encontramos con un hallazgo extra que no presenta manifestación clínica y muchas de las veces es compensado por el organismo del animal, ¿no? Entonces, ¿por qué es complicado el tratamiento? Bueno, pues porque las vías altas son un poquito más complicadas y en nuestro medio no existen muchas alternativas a tratamiento de tipo quirúrgico. Hay ciertas enfermedades de este tipo que son tratables con terapia medicamentosa, ¿no? Y que son procedimientos no invasivos. Ok. Ahora sí, la terapia en general médica
a abordar, bueno, siempre va a ser primordial manejar la hidratación, ¿no? Normalmente cuando hay una enfermedad de origen renal, los pacientes están exageradamente deshidratados, ¿sí? Porque la clasificación de iones y obviamente excreción está a nivel renal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un problema normalmente de origen tubular, posterior al glomérulo, tenemos estas alteraciones, ¿no? Obviamente tenemos que corregir el desbalance con incluso algunos quelantes, también con el tema de la hidratación, y tenemos que fomentar a que el animal orine y, bueno, sobre todo desinflamarlo, manejar la analgesia del animal. Eso es muy importante, luego lo vamos a ver en el desarrollo del caso clínico. Y por supuesto, la gran mayoría necesitan tratamientos antimicrobianos, aunque estos muchos son a veces nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, otros más agresivos, como las quinolonas, ¿no? Entonces, siempre las terapias de este tipo irán guiadas con lo indispensable realmente. Ahora, una vez que tenemos un animal que tiene un problema de origen obstructivo, ¿sí? Nosotros podemos sugerir realizar tratamientos de tipo médico, ¿no? A veces con el objetivo de eliminarlos o de bajarlos, porque estas obstrucciones muchas de las veces sí llegan a alcanzar las vías urinarias bajas, ¿no? Pero muchas de las veces necesitan cirugía. Creo que la gran mayoría de estos animales que ya tienen un problema de taponamiento y obstrucción, necesitan sí o sí realizarse este tipo de terapia, ¿no? El descompresivo, ¿a qué nos referimos con algo descompresivo? Más en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito del tipo de terapias descompresivas que se pueden realizar de manera mínimamente invasiva o también terapia médica, ¿no? Hay excepciones en este tipo de cosas, por supuesto. Si tenemos un paciente que está en extremo crítico, sabemos que no tenemos mucho tiempo de actuar. Muchas de las veces la cirugía es inminente, en nuestro medio sobre todo, ya que no contamos con ciertos procedimientos un poquito más avanzados, que sí los desarrollan en Estados Unidos, en algunos países de Europa y sobre todo en Inglaterra, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo básico y primordial? Es simple. Necesitamos aliviar la nefropatía, obviamente por la presión, y restablecer el flujo de la orina, ¿sí? Este artículo, bueno, nos menciona todo lo que les estoy comentando, ¿sí? Y de cuándo podemos esperar y cuándo realmente no. Entonces, estaba realizado realmente con medicina en base a la evidencia. Tenemos algunos tipos de delitos que pueden estar en cualquier parte del tracto urinario. En el 2016 se reunieron 6 médicos bastante renombrados, ¿sí? Y realizaron un consenso y, bueno, recomendaciones y tratamiento de la prevención de este tipo de patologías. Y ellos mencionan múltiples protocolos a realizarse, ¿no? Todos en función a cada uno de los pacientes. Tienen una individualidad cada uno, ¿no? Cada uno tiene diferente condición, cada uno tiene diferente presentación, y esto también va a influir muchísimo en el tema del tratamiento, ¿no? Los tratamientos quirúrgicos, bueno, normalmente en nuestro medio, a nivel latinoamericano, lo que más vamos a realizar a nivel de estas vías, obviamente, es una ureterectomía, una ureterotomía y una nefrotomía en muy, muy raros casos, ¿sí? Las otras opciones un poquito más avanzadas, desde el método de stenting, el colocar un stem y dirigirlo desde el riñón, ¿sí? Son técnicas un poquito más avanzadas.
No todos los litos tienen que ser operados, ¿sí? Ya que lo más común es encontrarse litos a nivel renal, ¿sí? Nefrolitos, y que simplemente están ahí, pero no causan ninguna obstrucción, y mientras no les toquemos, mientras no provoquen una obstrucción, no van a dar problema. Muchas de las veces incluso bajan la vejiga y simplemente a veces se excretan o se realizan procedimientos mucho más seguros como una cistotomía, ¿no? Entonces, muchas de las veces lo que nos tenemos que preguntar es si es que realmente estamos abordando bien el tema diagnóstico, porque no todos los litos son del mismo tipo, ¿no? Lo más común es ver oxalatos de calcio, ver estruvita, ver forma de uratos, de cistina. Bueno, hay una infinidad de tipos de litos, ¿sí? Los más comúnmente tratados son los de estruvita. ¿Cómo los detectamos? Realmente es con un simple uranálisis y el sedimento urinario, lo examinamos y determinamos. Muchas de las veces podemos llegar al diagnóstico final. Si es que es un perro, obviamente, vamos a saber que es muy secundario al pH del medio en donde está, ¿sí? Los pHs alcalinos normalmente fomentan la aparición de estos, así como también la causa más común, las infecciones de tracto urinario, las ITUS, ¿sí? En gatos no sucede lo mismo. Estos son de tipo estéril y realmente se puede trabajar con una terapia alimenticia, son terapias acidificantes y con otro tipo de medicamentos con el fin de disolver. Lo normal es que se demoren entre 2 a 5 semanas para que se vaya diluyendo. Esa es la única como excepción, ¿no? Si tenemos un paciente, por ejemplo, de tipo de un dálmata, sabemos que el dálmata tiene una alteración cromosómica, la cual no desdobla bien el ácido úrico y obviamente vamos a tener cristales de urato. Estos pacientes se tratarán de manera diferente, normalmente con alopurinol y bueno, siempre fomentando la diuresis, ¿no? Para evitar muchas de las veces, son pacientes que son los únicos pacientes que pueden llegar a presentar lo que nos pasa a las personas, la gota, y que forman cristales de ácido úrico, también tienen dolor en extremidades, igual es bastante en temas distales, ¿no? Entonces, estos tienen que ser trabajados médicamente, a diferencia de los comunes en este tipo de obstrucciones, que son los de oxalato, que ahora vamos a verlo, ¿sí? Pero realmente, como les mencionaba, siempre va a ser conveniente trabajar este tipo de cuestiones tan invasivas, siempre y cuando haya una signología clínica, ¿no? Si nosotros llegamos tal vez al diagnóstico de realizar, de observar oxalato de calcio, sabemos que la acidificación va a tener muchos problemas con este tipo de pacientes. Sabemos que lo más común que en el medio veterinario es mandar el alimento urinario, que muchas de las veces fomenta la aparición de esos oxalatos. Ahora lo vamos a ver en el caso clínico y tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo tratamos a nuestros pacientes, porque es una de las causas, de hecho, de formación de ciertos litos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tipo de dieta que le vamos a dar a nuestro paciente. No todos los pacientes tienen que comer urinari, no todos los pacientes se tienen que tratar de la misma manera y casi en todos hay que fomentar la diuresis, ¿sí? Eso es primordial. Ahora veremos después con un poco de recomendaciones. Y este artículo, este estudio, este consenso que se realizó, bueno, menciona que el 90%, cercano al 90% de las obstrucciones ureterales en gatos están compuestas primordialmente por oxalato de calcio, ¿sí? Y que muchas de las veces llegan a tener problemas irreversibles, pero ya sabemos, si sabemos que
que este porcentaje es tan alto de obstrucción, sabemos que tenemos que ir guiados a encontrarnos este tipo de delitos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Como les mencionaba antes, la dieta es indispensable, ¿sí? Las dietas ácidas normalmente tienen que ser guiadas para tipos de delitos y de sedimento mineral del tipo de struvita, y ese sí es un tipo de patología a la cual nosotros podemos tratar con esta dieta urinaria, ¿no? El pH ácido va a ser obviamente descartado en este tipo de urolitos de oxalato de cálcico, ¿no? El caso clínico es de un felino, pues obviamente vamos a tener que tratar este tipo de, de patologías. Ahora bien, en este consenso también mencionan esta aclaración, ¿no? La hidronefrosis y encontrarnos un hidroureter, una pielectasia, es igual a una lección obstructiva, seguro, de seguro. Así como podemos ver acá, que tiene una hidronefrosis muy marcada, una pielectasia acá, ¿sí? Y, debajo muy probablemente hay un hidroureter y una ureterectasia. De los métodos diagnósticos, obviamente, cuando entra un paciente que nosotros sospechamos de una enfermedad renal o cualquier, enfermedad metabólica o inflamatoria, cualquier tipo de estas patologías, vamos a realizar un examen de sangre completo, ¿no? Un perfil biométrico y una química sanguínea, para conocer muchas de las veces si es que es un estado crónico muy inflamatorio o una alteración bastante severa, ¿no? De eso también nos podrán marcar ciertos pronósticos en función a los siguientes estudios que hagamos. El urinálisis está subestimado, en mi opinión, en nuestro medio, ¿sí? Nos da muchísima información, ¿sí? Cada paciente es distinto, las tiras de urinálisis no sirven de igual manera para perros que para gatos, ni en que lo que está realmente diseñado es que eso es de las personas. Obviamente el urinálisis no tomaremos en cuenta los nitritos, el urobilinógeno, la densidad, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para diagnosticar. No son cosas que tenemos que tomar en cuenta para diagnosticar este tipo de pacientes, ¿no? Y por supuesto el sedimento urinario, una vez que tengamos el urinálisis. La ecografía, voy a hablar un poquito más también de ecografía, porque en estos estudios que les voy a presentar se demuestra que es un aliado muy importante y está sobre la radiografía en realidad, ¿sí? Que muchas de las veces pensamos que las radiografías son el gold estándar del diagnóstico en litiasis, ¿no? En realidad no es así. Los litos de struvita son moderadamente radiopacos, así es que no siempre los vamos a ver y a veces se confunde mucho con, obviamente, con otras estructuras, pezones de la perra, o masas, o algo dentro de la cavidad peritoneal, que nos pueden hacer confundir. Mi recomendación de siempre, cuando nosotros solicitemos un estudio radiológico, siempre tenemos que pensar en ver tomas ortogonales, ¿no? Unas tomas en 2D. Si nosotros solo estamos viendo de frente, a veces no podemos ver lo que está detrás, ¿sí? Entonces es muy importante incluso hasta para delimitar ciertos procedimientos, ¿no? Si es un buen aliado en el diagnóstico de estas enfermedades, por supuesto que sí, pero muchas de las veces no completa las expectativas de diagnóstico que a veces queremos determinar cuando no es claro el diagnóstico. La fluoroscopía, esto es un poquito más avanzado, ¿sí? Y se usa mucho más en otros países. Bueno, sé que aquí en el país también se está usando, pero es un elemento costoso que requiere, bueno, obviamente también su técnica, y obviamente la ecografía antes mencionada es muy importante. El recurso humano, la preparación del ecografista es indispensable, ¿sí? No todos los que realizan ecografía obviamente van a delimitar como
como queremos delimitar. Y como les mencioné antes, la tomografía y la resonancia magnética muchas de las veces lo que nos ayudan en diagnósticos son ocasionales, son accidentales, ¿sí? Claro que si es que encontramos en un paciente un tipo de estas alteraciones, por supuesto que vamos a intentar trabajar. Entonces, el ureanálisis es indispensable. Aquí puedes ver cristales de oxalato cálcico. Entonces, nos da bastante información y sobre todo ya si un estudio nos menciona un porcentaje tan alto de encontrar de obstrucción ureteral, 90% que son oxalato cálcico, tenemos que pensar mucho en la sensibilidad de ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, aquí este estudio realizado, bueno, en 238 gatos aproximadamente, es un estudio retrospectivo que salió publicado en el 2018 y están mencionando la utilidad de la ultrasonografía, bueno, y también en función de la pielografía, un contraste positivo para el diagnóstico precoz y, bueno, y también para delimitar el área a tratar, ¿no? Este artículo también, que presenta 71 casos, fue publicado en 2019 y también nos presenta como la ayuda para la localización en base a la cirugía, incluso un comparativo, y bueno, también para detectar la causa y el desarrollo de la enfermedad muchas de las veces. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, mediante ecografía, un urolito en el uréter izquierdo de un gato, ¿sí? Entonces, tenemos este otro artículo también que nos menciona la utilidad del diagnóstico pre y post intervención de este sistema de bypass que les acabo de mencionar hace un momento. Y bueno, con sus investigaciones han salido bastante favorables con el tema del diagnóstico y la sensibilidad de la prueba. Ahora bien, vamos a presentar el caso, que es el motivo del estudio de esta presentación, ¿sí? Esta gata se llama Maía, ¿sí? Es una paciente felina hembra de 7 años de edad, está esterilizada hace más de 5 años, es una gata indoor, consume una dieta mixta. Esta dieta mixta está a base de alimento urinario y latas de atún, sobres de balanceado húmedo y demás. Y nos llega con 2.45 kilos, un peso bajo, ¿no? Una condición corporal bastante baja y convive con otro gato, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el motivo de la consulta? Es que el animal presenta hiporexia desde hace 8 días, no se alimenta bien desde hace 8 días, anorexia de 2 días de evolución y obviamente decaimiento, ligera hematuria al final de la micción y junto con poliuria, polidipsia. Suena mucho a renal. En el historial clínico de este paciente fue intervenido hace 2 años por una litiasis vesical, ¿sí? Y come desde la intervención el alimento que les había comentado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nunca realizaron un estudio del cistolito, de los cistolitos que se le extrajeron a esta gata, y simplemente le mandaron con alimento urinario. Hace 20 días, antes de la consulta, ¿sí? Le realizan exámenes sanguíneos y la propietaria es médico, afortunadamente comprendía bastante la aclaración que le propusimos y es importante también la comunicación médico-propietario, ¿no? Entonces, simplemente le dijeron que tiene acidemia, no le mostraron muchos resultados y durante el transcurso de estos días, le hospitalizaron en 2 ocasiones, le hidrataban y le daban analgésicos y le alimentaban a la fuerza, ¿sí? Y presentaba vómitos intermitentes. Ok, nos hace pensar en que el problema es de origen urémico. Al examen físico
esta paciente está deprimida, tiene una muy mala calidad de pelaje, seguramente no se acicala hace mucho tiempo. Las membranas mucosas estaban rosadas, ligeramente pálidas. Tiene halitosis y tiene lesiones bucales. Y como mencioné, una condición corporal bastante baja, 1.5 sobre 5. La temperatura estaba en 38,1, una temperatura normal en un gato, ¿sí? La frecuencia cardíaca un poquito aumentada, pero dentro de rango. Estaba taquipnéico, seguramente por el proceso metabólico. Una deshidratación del 8% y dolor abdominal y ligeramente referido hacia el área lumbar. La saturación de oxígeno estaba dentro de rango, 98%, y las presiones se le tomaron varias veces, y el average que se sacó es de la presión de la sistólica de 178, y que es la que normalmente nosotros nos basamos en cuanto a la estadificación de una enfermedad renal, con media 135 y la diastólica de 110. Siempre tenemos que utilizar un acrónimo que se llama VITA-MENS, ¿sí? Esto nos permite ordenar nuestras ideas y en base a los posibles diagnósticos que podemos llegar nosotros a proponer, diagnósticos presuntivos, ¿no? Con un tema vascular sería bastante difícil, así que la primera que vamos a pensar va a ser en cuestiones inflamatorias, infecciosas. Inflamatorias, obviamente, por el tema de los litos, es bastante sensible con el historial clínico del animal. Y cuestiones infecciosas también, ¿sí? Hay bacterias que podrían llegar a provocar algunos problemas, como los ureasa positivos, los estafilococos, o también las leptospiras o cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Puede ser incluso hasta coliformes. Traumáticas tóxicas, bueno, podría llegar a ser, sería muy difícil, pero con el historial clínico es bastante sensible realmente a litiasis. Entonces, bueno, lo vamos a poner como un posible diagnóstico diferencial y según esto nosotros sugerimos las pruebas, ¿no? Anomalías congénitas. Ya fue operado este animal, ¿no? Una anomalía congénita sería bastante difícil. Dentro de las anomalías congénitas que quizás pueden llegar a tener son buracos persistentes, ureter ectópico, también puede ser un síndrome de riñón grande y riñón pequeño que esté bastante degenerado. Idiopático, el gato normalmente es idiopático. Tienen enfermedades como cistitis idiopática que también puede provocar hematuria. Y por supuesto, todos los carcinomas que pueden llegar a tener, que son los carcinomas normalmente células escamosas, o bueno, carcinomas renales. También tuvimos un paciente de carcinoma renal al cual le trabajamos de una manera parecida a este animal. El protocolo diagnóstico con esta gata, un protocolo inicial, un paciente que busca otras opiniones, entonces fue bastante complicado también el hecho de convencer a los propietarios, a pesar de que es médico, en hacer ciertos procedimientos, aunque accedió perfectamente a todo. Biometría hemática, como habíamos mencionado antes, perfil bioquímico, ureanálisis físico-químico, obviamente también de consentimiento y ecografía abdominal. Eso fue el plan diagnóstico con este animal. Entonces, una vez que tenemos el hemograma, vemos una linfopenia, posiblemente un problema crónico, el hematocrito ligeramente aumentado. Tenemos que recordar que el animal estaba deshidratado, ¿sí? Quizás esos 9 millones de hematíes no son nada reales con la paciente, ¿no? Es una sangre concentrada. Y bueno, el valor aquí no es referencial, en realidad es sobre 165.000, está bastante bien. En cuanto a la bioquímica, bueno, la amilasa, para ser relevante en interpretación, tiene que estar sobre 2 o 3 veces el límite superior, si es que no es relevante en este caso. Y por supuesto que vemos la urea más de 180 miligramos por decilitro. Entonces, es un paciente que está repleto de urea, una sustancia altamente irritante. Incluso vemos muchos pacientes urémicos que convulsionan por uremia, por productos de amonio, y claramente una disregulación de calcio-fósforo, ¿sí?
Como ven, la relación normal de calcio-fósforo es de 3 de calcio por 1 de fósforo aproximadamente, 1.5 de fósforo, ¿sí? Entonces vemos que está muy mal regulada esta relación. Y la creatinina, que es en donde nosotros vamos a estadificar el IRIS, que es una tabla para nosotros estadificar el tipo de enfermedad renal que tiene, no el tipo, sino la severidad de la enfermedad renal, y tiene 5,7 de creatinina, es sumamente alto, es el cuarto estadio, ¿sí? Es un IRIS 4. Las presiones, obviamente, le medimos y es un animal con un riesgo moderado. Tener 170 hasta 180 se considera como un riesgo moderado en gatos. Y obviamente tenemos una mala regulación de sodio, tenemos líquido fuera está muy mal regulado electrolíticamente. Y, por supuesto, proteínas totales un poquito incrementadas. Esto nos dice que es un proceso agudo o una reagudización. Y, obviamente, las globulinas un poco aumentadas. Esta es la ecografía. Quito esto. Ok. En la ecografía, como podemos ver, el urolito y el uréter. Y fíjense, esa hidronefrosis severa. Hidronefrosis sumamente severa. ¿Sí? Voy a repetirles. Vamos a marcar. Aquí está el ureterolito. ¿Sí? Vemos cómo está dilatado el uréter. Normalmente no se debe ver en ecografía. Y le sigue hasta la pelvis, ¿sí? Y vemos el riñón izquierdo muy hidronefrótico, ¿sí? El riñón derecho. En el riñón izquierdo también había litos, ¿no? Había nefrolitos. Acá también podemos ver algunas sombras de nefrolitos, una clara hidronefrosis. Y por supuesto, ureterectasia y hidroéter. Y seguimos, y aquí encontramos una sorpresa. Tenemos 2 ureterolitos, ¿sí? Aquí está el uno y aquí está el otro. En el riñón derecho. Y por supuesto, en vejiga, no podía faltar, múltiples urolitos. Paredes de vejiga engrosada, ¿sí? Múltiples urolitos. Ahí vemos la sombra acústica que nos da, ¿sí? Muy claro. En vejiga, en riñón y en uréteres. Hicimos una medición también, el doctor Reinaldo Pacheco, quien nos ayuda con el área de imagenología, nos ayuda midiendo estos riñones, los índices de resistencia, de perfusión sanguínea con la que entre esa sangre, ese riñón, y están realmente muy incrementados, ¿no? El riñón izquierdo tiene 0,77, conociendo que valores sobre 0,65 ya dan un cierto problema, ¿sí? Significa que esa sangre está entrando con mucha dificultad a muy alta presión, ¿sí? Por obvias razones, una presión retrógrada, ¿no? Una elevación de la presión hidrostática que causa esta hidronefrosis severa, ¿no? Lo mismo con el riñón derecho, que es donde encontramos los 2 urolitos a nivel del extremo distal, del tercio distal del uréter, ¿sí? Vemos un índice de resistencia de 0,69, 0,7, es muy alto, por encima de 0,8 es casi incompatible con la vida. Entonces, realizamos un ureanálisis, una vez que le realizamos la ecografía, siempre tiene que ser por una cistocentesis, ¿sí? Los sondajes normalmente nos dan información errónea, ¿sí? Por el epitelio que tiene, por las bacterias que pueden llegar a estar en vías bajas, entonces siempre tienen que ser tomados directamente de la vejiga, ¿sí? Vemos una proteína de 2 cruces, está proteinúrico este animal, también, bueno, puede ser proteína inflamatorio, hay 2 cruces de sangre,
la glucosa tiene dos cruces. No significa que este animal es diabético, ni mucho menos, ¿no? La glucosuria está asociada en gatos, también puede ser por estrés, ¿no? Y por, obviamente, un desbalance a nivel tubular. Los túbulos son los que normalmente clasifican también esto, ¿no? Tiene un pH ácido. Recordemos lo que les mencionaba antes, que estos pacientes forman oxalatos en pHs ácidos, ¿sí? En la densidad urinaria de 1026. Ahí está simplemente mínimamente concentrado, pero tenemos que recordar que el animal está deshidratado, esta orina debería ser mucho más concentrada. Entonces tenemos un problema también, ¿sí? Un problema de filtración clarísimo, ¿sí? La tasa de filtración glomerular está muy mal. Y en el sedimento encontramos leucocitos, hematíes y cristaluria, compatible con oxalato de calcio. Entonces, una vez que ya identificamos esto, vamos a ir a este gráfico en donde vamos a ver las lesiones, ¿sí? Tenemos una hidronefrosis con una pielectasia, ¿sí? En el riñón derecho y en el riñón izquierdo exactamente igual. Encontramos un lito a nivel ureteral en el tercio proximal riñón izquierdo y 2 en el tercio distal del riñón del uréter derecho, además de múltiples litos en vejiga. Entonces, ahora sí, vamos con la lista de problemas de este animal. Este animal tiene una deshidratación moderada, severa, tiene hipertensión sistémica, tiene azotemia postrenal severa, tiene una disregulación electrolítica, como vemos, la mala relación calcio-fósforo, el sodio elevado. Lo único que hubiera faltado es que el potasio hubiera estado elevado, ¿sí? Que ahí también tenemos que enfocar el tema de tratamiento de una manera diferente. Encontramos hidronefrosis, nefrolitiasis y pielectasia bilateral, ¿sí? Entonces, con índices de resistencia bastante altos, ¿sí? Tenemos hidroureter, ureterectasia y urolitos bilateral. Tenemos cistitis y cistolitos. Tenemos una gastroenteropatía. En ecografía también se observaron masas intestinales engrosadas. El comentario del ecografista es también un secundario IBD, pero en realidad es por el tema urémico, ¿sí? Y una estomatitis urémica por justamente estas toxinas. Perdón. Así se ve un riñón con urolitos, ¿sí? Hidronefrosis severa, a diferencia de un uréter normal, delgadito, muy delgado, que llega al trígono sin ningún problema, y aquí sumamente dilatado, ¿no? Hidroureter, ureterectasia, bastante complejo, ¿no? Es un gráfico bastante ilustrativo de lo que le estaba pasando a este paciente. El problema es de que este paciente tenía los dos de esta manera y también comprometida la vejiga. Ahora, ¿qué hacemos? Realmente el panorama es bastante difícil. El panorama es bastante difícil. La comunicación con la propietaria, y bueno, con su esposo, es indispensable. Es indispensable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aclarar bien todo lo que está pasando acá. Esto es un paciente en extremo complicado que está teniendo una recidiva 2 años después, bastante severa, ¿sí? Tenemos que ser bastante claros con el propietario al decirle que no le vamos a dejar esos riñones 0 kilómetros, ni mucho menos. Esos riñones van a quedar con alteración, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo ni cómo se vaya desarrollando de hoy en adelante, pero la comunicación es base porque se evitan malos entendidos, si nosotros también hacemos que los propietarios accedan a ciertos diagnósticos, el porqué de hacer este tipo de diagnósticos y el por qué tenemos que trabajar con este tipo de pacientes. Pero sobre todo es el desenlace que tienen. ¿Sí? El desenlace no es bueno a largo plazo. El plan de trabajo con este animal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, la corrección hidroelectrolítica, siempre y cuando sea posible, por supuesto, ¿sí? Son animales muy deshidratados, como les comenté.
hay que empezar con quelantes, tener que trabajar con un tema de hidratación del compartimento intersticial, ¿sí? Intracelular, y ayudarle a que ese corazón tampoco no trabaje tanto, ¿no? Y evitar también el fallo renal. El control del dolor es indispensable en un paciente así, ¿sí? Normalmente lo que empleamos son opioides mixtos, una buprenorfina o torfanol, o en casos un poquito más avanzados podemos utilizar opioides puros, morfina, podemos utilizar metadona, fentanilo, que lo usamos mucho como postquirúrgico, pero también trabaja el dolor severo. Protección gastrointestinal es muy importante. Este paciente tiene que alimentarse. Tenemos que ayudarle también a que esas paredes intestinales se desinflamen y que nos ayuden para que el animal se pueda nutrir, para aliviarle también el malestar estomacal, el malestar intestinal, y que el desenlace del caso sea mucho más favorable, ¿sí? La terapia antimicrobiana también es bastante importante. En este caso quisiera tocar este punto, ya que es un problema bastante agudo, entonces no podemos muchas de las veces esperar a un cultivo y antibiograma, no así pasa, por ejemplo, con hallazgos en vejiga, con los que nosotros sí podemos jugar, que el paciente está mucho más estable, que quizás no presenta un IBIS complicado, que es un IBIS 2, quizás, da mucho. Entonces, sí nos podemos dar el lujo, sobre todo cuando ya hayan tenido más tratamientos durante el transcurso de su vida. Pero sí, la terapia antimicrobiana es indispensable. Siempre mi recomendación va a ser el empleo de beta-lactámicos y en el caso de tener que usar una quinolona, hay que usarla, ¿sí? En muchas ocasiones incluso llegamos a tener que trabajar con un penema también, que es un beta-lactámico, combinado con cilastatina. Controlar la hipertensión, por supuesto. Tenemos que aliviar, pero esta hipertensión en realidad no es de origen arteriolar, ¿sí? No es de origen glomerular como tal, nefronal, sino es un problema de origen de presión hidrostática, ¿sí? Por obstrucción, ¿sí? Es lo mismo que un río que se tapa, obviamente el río se va a desbordar, ¿sí? Es presión hidrostática. Y obviamente, realizando esto, establecemos el flujo renal, ¿sí? La alimentación es indispensable en este paciente. Recordemos que este paciente estaba con una condición corporal bastante baja, ¿sí? Y el empleo de quelantes, ¿sí? Ningún gato que esté enfermo con este tipo de patologías, que está muy azotémico, va a comer. El perro es un poquito más fácil de alimentar, entre comillas, porque el perro también tenemos que darle un cierto tipo de tratamiento, como estamos a los gatos también. Y es indispensable empezar con terapias de alimentación primero ligera, normalmente con glutamina, con a veces aminoácidos, y después pasar a alimentos un poquito más complejos, proteínas más específicas, ¿no? Entonces, primero la alimentación, la adaptación de esta dieta es indispensable para que el paciente, primero que tolere, segundo que absorba y tercero que no irrite. Entonces, es muy importante. Y los quelantes, por supuesto, como ya vamos a ver un poquito, para el fósforo, que es uno de los que también da mucho problema, los quelantes principales es el carbonato de calcio de manera oral o el gluconato de calcio intravenoso, pero este paciente tiene un calcio un poquito cercano al límite superior y también son cristales de oxalato de calcio. Entonces, por ahí no es tan buena idea quizás utilizar el gluconato ni el carbonato, sino utilizar más bien un hidróxido de aluminio, unos 30 a 40 miligramos por kilo cada 8 horas, siempre con comida. Si es que no le brindamos comida previo al hidróxido de aluminio, no va a actuar en lo absoluto, ¿sí? La diálisis peritoneal es lo que le realizamos a este animal en muchos pacientes que tienen estas nefropatías agudas, que nosotros vemos que no hay una anemia no regenerativa inicial y que sospechamos más de un cuadro de origen agudo.
las diálisis peritoneales son un gran aliado, le damos mucho respiro a los riñones, ¿no? Entonces, si sacamos toda esa cantidad de urea, toda esa cantidad de amonio, en realidad la creatinina no es tan dañina en exceso, sino más son estos compuestos nitrogenados. Y por supuesto, controlar durante la estancia de este animal, ¿sí? Prequirúrgico, postquirúrgico. Aquí tenemos un video de la cirugía. Previamente se le rehidrató a este animal, ¿sí? Se le manejó el dolor, se manejó con antimicrobianos, con protección gástrica también, ¿sí? Antes de iniciar con quelantes, y ahí vemos cómo se retira voy a repetirle, cómo se retira del uréter, que fue mucho más fácil hallarlo para el cirujano, ¿sí? El ureterolito. Y acá, en la vejiga, también, los cistolitos. Son muy grandes, estaban también provocando daño a esa vejiga, y ya que estuvimos en cirugía, aprovechamos para hacer la extracción. Es un procedimiento mucho más simple que la ureterotomía. Una vez realizada la cirugía, nuestro equipo quirúrgico, la doctora Sandy Kimi es un artista en anestesia, el doctor Jaime igual, un artista en cirugía, igual que sus ayudantes y también cirujana la doctora Diana Coronel y la doctora Doménica Rodríguez como ayudante, ¿sí? Un equipo de trabajo. Obviamente estos urolitos nosotros tuvimos que analizarlos, ¿sí? Enviarlos al laboratorio para que te hagan un análisis químico del urolito, y efectivamente resultó ser oxalato de calcio monohidratado. ¿Recuerdan lo que les mencionaba en la segunda diapositiva? Más del 90% de los nefrolitos son compuestos primordialmente por oxalato de calcio. Medicina basada en evidencia. Se le coloca una diálisis peritoneal y obviamente un tubo esofágico, ¿sí? Un tubo de esofagostomía para alimentarlo. Al segundo día, el paciente ya pide comida. Se quiere alimentar, ¿sí? No importa que se quiera alimentar, eso no es motivo para nosotros retirar la sonda, ¿sí? Esto es al segundo día recién, ¿sí? Este animal ya se le trabajó con aminoácidos y glutamina, suplementos de glutamina, muy útil en terapias gastrointestinales como inicial. Y por supuesto todavía persiste la polidipsia. Este estudio fue al quinto día, el estudio de sangre, ¿sí? En donde nosotros vemos un cuadro inflamatorio. Esto, por favor, que se entienda. Si nosotros tenemos una leucocitosis, incluso podemos tener leucocitosis de 50 o 60 mil con pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria severa de cualquier índole, no significa que el paciente está séptico, ¿sí? El paciente, lo que aquí en este estudio, 5 días después de la cirugía, obviamente porque tenemos que primero trabajar con el tema intrahospitalario, 5 días después se realizó esto, vemos algo un poquito más real, ¿no? Ya no son 9 millones de natíes, son 7, ¿sí? Aún así, todavía nos cuesta hidratarlo, ¿sí? Pero vemos un cuadro inflamatorio, acá monocitosis, un cuadro inflamatorio crónico también, ¿sí? Aparte de la cirugía también, influye mucho que estos valores incrementen, por supuesto, ¿no? Las diálisis peritoneales se estaban realizando durante 5 días, de entre 3 a 5 veces al día, ¿sí? A una razón de 15 ml por kilo gato con solución 0,45. Y vemos al quinto día la urea a niveles mucho más bajos, ¿sí? Está en 72. Recordemos que el anterior estaba más de 180. Y la creatinina de un iris 4 pasó a ser un iris 2. Sigue siendo mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Porque este animal obviamente tiene un problema tubular.
y eso también va a crear problemas, pero es un animal que no tiene masa muscular, ¿sí? La creatinina sale del músculo, ¿sí? Si tenemos un paciente que quizás tiene caquexia, tiene una condición corporal muy pobre, una masa muscular muy atrofiada, esas creatininas son mentirosas. Debemos ser muy objetivos y clínicos cuando vamos a analizar este tipo de factores. Quizás esta creatinina es 4, ¿sí? Quizás no es 2.2. Y el potasio ligeramente bajo, eso no es mayor problema. Con cloruro potásico podemos ayudarle un poco, aunque siempre me gusta evitar el cloruro potásico por el cloro. También afecta a los túbulos. Y las globulinas están mucho más bajas, mucho más bajas. También es el efecto de diálisis, pero están mucho más bajas. Y los índices de resistencia han bajado al riñón izquierdo a 0,63. Noten, por favor, la hidronefrosis. Ya no es severa, es cercana, moderada, ¿sí? Todavía hay hidronefrosis, por supuesto, paredes engrosadas igual renales, hay un problema, ya hay una mejoría también en el riñón derecho, que es el que tenía los 2 urolitos abajo, que fueron mucho más fáciles de extraer, y hay una mejoría muy, muy notoria en el tema del índice de resistencia. Entonces, aproximadamente al 8º día de la hospitalización, el paciente empieza a decaerse. Sugerimos esperar un poquito más, ¿sí? A ver cómo nos va, y realizamos este examen, ¿sí? Este examen al 9º día nos presenta un cuadro inflamatorio un poquito más alto, ya no vemos monocitosis, sino vemos solo leucocitosis por neutrofilia, que es lo más común, y ya vemos aquí una anemia, ¿sí? Ya nos empieza a mostrar que el animal sí está anémico, una anemia por lo pronto de carácter regenerativo, ¿sí? Se comporta como regenerativa, pero vamos a tener que seguir bastante pendientes de la evolución. Y vemos que la urea subió un poquito, y la regulación calcio-fósforo otra vez se alteró. Esto nos explicaría que tenemos algún problema tubular nuevamente, ¿sí? Entonces, vemos creatinina de 4.1, que como les dije, quizás es 6, ¿sí? Quizás es 5, o 4.8, o 4.9, ¿sí? El potasio todavía sigue dentro un poquito bajo, ¿sí? Y sugerimos al día siguiente realizar otra ecografía. En la ecografía, lastimosamente, en el punto de incisión del riñón izquierdo, donde estaba en el tercio proximal, en la parte superior, cercana a la pelvis renal, vemos que uno de los nefrolitos bajó y se estancó cercana al área quirúrgica, como podemos ver aquí, ¿sí? Voy a ver una vez más. Acá está. Que si bien por acá hay flujo, pero hay una interrupción bastante aguda. Pues eso fue lo que nos estaba ocasionando con este paciente, ¿sí? Entonces, al día siguiente hacemos otro eco de control, se conversa con la propietaria acerca de esta mala noticia y la propietaria entiende la consecuencia, entiende la posibilidad incluso de una nueva reintervención. Como les mencioné antes, los nefrolitos, si no están provocando daño, problemas, signos clínicos, no se tocan, ¿sí? Entrar a riñón es bastante riesgoso y sobre todo donde estaban estos litos es bastante complicado. Al siguiente día les realizamos una ecografía nuevamente a ver cómo está, a ver si descendió, y ya no había orolito. Esta es la cicatriz. Como ustedes pueden ver, no hay sombra acústica. Esta es la cicatriz de la primera cirugía, un área fibrótica, ¿sí? Que nosotros podemos ver cómo el flujo va acá, parece una montaña rusa, ¿sí? El uréter mucho menos dilatado hacia distal y aproximal al riñón, hacia acá está el riñón, ¿no? Proximal al riñón,
todavía hay un hidrouréter, ¿sí? Pero esto ya no es un lito. Vamos a vejiga y tampoco encontramos nada. Las paredes siguen ligeramente incrementadas de tamaño, ¿sí? Y no encontramos nada. Este lito se excretó muy probablemente, ¿sí? Obviamente es más complicado revisar en estos pacientes porque los gatos realizan sus deposiciones y micciones en arena, ¿sí? Y la arena normalmente se puede confundir con un lito pequeño. Este lito tenía 0,25 de centímetros, muy chiquito, ¿sí? 2,5 milímetros, y obviamente va a ser muy difícil encontrarlo en el arenero, ¿no? Al día 15 desde la intervención, el paciente todavía seguía hospitalizado, había mejorado muchísimo su clínica a partir del siguiente día que nosotros vimos que ya no estaba en el uréter y que descendió, mejoró mucho su signología, ya no estaba decaído de nuevo, en la guardia reportan parámetros normales, las presiones siempre se mantuvieron bien, entonces el paciente realmente estaba clínicamente muchísimo mejor, ¿sí? Pero obviamente 15 días de hospitalización, la propietaria realmente no pudo aguantar más la hospitalización del paciente y como había mejores garantías, decidimos realizar un último estudio de bioquímica y hemograma, donde obviamente vemos un cuadro inflamatorio todavía persistente, ¿sí? Ligeramente alto. Esto no, por favor, no confundan en que es infección o es sepsis. Además, el paciente todo el tiempo estuvo tratado con ceftriaxona y metronidazol y estaba bastante bien controlado. Aquí ya vemos una anemia que se comporta como no regenerativa, pero en el frotis sanguíneo, el doctor Renato Ordóñez, que es nuestro crack de dermatología y también se encarga en el laboratorio clínico con frotis y citologías, nos comentó que había mucho reticulocito, ¿sí? Con una atención especial y por supuesto que nos ayudó mucho en pensar de que quizás sí era regenerativa. La urea bajó tremendamente a 46, cercana al límite superior normal. El calcio estaba ligeramente incrementado. A este paciente no le estábamos dando gluconato de calcio, no le estábamos dando nada cálcico y tampoco le íbamos a mandar carbonato de calcio, ¿sí? El fósforo todavía sigue un poco desregulado, lo podemos manejar muy bien en casa porque la paciente se devora todo, ¿sí? Come muy bien y eso nos permite realizar este tipo de dietas, ¿sí? De dietas con los quelantes de fósforo, ¿no? Y efectivamente la paciente iba evolucionando bastante bien y la creatinina bajó a 2,2, ¿sí? Una creatinina que para mí sigue siendo mentirosa, por lo que les comentaba anteriormente, ¿sí? Y la paciente se fue con un peso de 2,7 kilos, ¿sí? La glucosa que esté elevada, esto es fisiológico en gatos, gato estresado, ya no quería saber más de nosotros, nos rodeaba con toda su vida, y cada vez que le examinábamos, cada vez que tomábamos presión, cada vez que hacíamos exámenes físicos, cada vez que se dejaba orden de que se le revise, bueno, realmente la pasó mal la pobre gata. 15 días de hospitalización. Al final, la gatita va con su dueña, ¿sí? Pobrecita, estaba pelada, todo esto el tubo de alimentación, ¿sí? Las 4 patas, obviamente, por cambios de vías, ¿sí? Su abdomen, acá se ve un poquito más, ¿sí? Por el tema quirúrgico, por la sonda. Nosotros ponemos sondas para diálisis Jackson Pratt, eso me olvidé de comentarles. El problema de poner una sonda Nelaton, o una sonda de alimentación, por más fenestrada que esté, estas sondas tienden a taparse. Al principio teníamos bastantes problemas de que podíamos dializar a estos pacientes durante un día quizás, 2 días quizás, y después estos pacientes tenían obviamente estas obstrucciones, era imposible destaparlos, no había forma alguna de destaparlos, a pesar de que se trabaja siempre con agua antes de alimentarles y después de alimentarles, la limpieza por más de que les dializábamos,
con estas soluciones. A veces el peritoneo hacía que se adose a la sonda y obviamente nos daba muchos problemas a esos animales. Se les taponaba las sondas, las Nelaton. Son mucho más fáciles de poner, no necesitan intervención intraquirúrgica, o sea, en el quirófano, intraquirófano, sino pueden realizarse perfectamente en las áreas de UCI o de emergencia, ¿no? Pero nosotros realmente hemos visto un cambio total cuando usamos las sondas, las Jackson Pratt, que nos permiten tener una bomba de vacío y ahí podemos drenar el líquido que vamos a dializar con una espera de 1 hora y se dializa muy, muy fácilmente. Realmente el paciente no tiene ningún problema. Son siempre, por favor, siempre soluciones temperadas, ¿sí? Si vamos a hacer diálisis peritoneales, tengamos en cuenta que una de las formas de alcanzar hipotermia en un paciente es colocarle estas soluciones intraperitoneales al ambiente o frías, ¿sí? Le vamos a provocar una hipotermia a nuestro paciente, vamos a provocar también problemas a nivel intestinal y siempre tienen que calentar esas soluciones para hacer la diálisis. Entonces la paciente ya en su cama, muy mimada, y parece que hasta le cambiamos el chip, porque esta paciente extrañamente hace pipí en el inodoro, ¿sí? Es Maía, ella es Maía, ella está rasurada al cuello, al lado izquierdo, donde ponemos nosotros las sondas de alimentación. Pobre, está ahí con todavía no le crece el pelo, acá el epidural, y ahí está Maía. Aparentemente le cambiamos hasta la manera de hacer pipí. Una gata bastante extraña. Recientemente llegó al hospital para su control. Se hizo un total de 12 ecografías y llegó recientemente al hospital. Y fíjense el peso, 3,07. Incrementó un 25% su peso, ¿sí? Obviamente todavía tenemos estas áreas que todavía no le crecen pelo, el organismo se centra más en otras áreas, el pelo no es de la mejor calidad, pero está mucho mejor, una gata mucho más, y nos odia con su vida, como podemos ver acá en su cara, la nariz mucho más rosada, ¿sí? Ojos mucho más brillosos, no ha presentado ningún vómito en casa, ha permanecido bastante bien, se alimenta muy bien, a la propietaria se le envió una dieta renal, ¿sí? Esa es una dieta indicada en este tipo de casos, y sobre todo que le fomenten a la diuresis como recomendación a casa. En nuestra receta, obviamente, tuvimos que incluir un poquito más de terapia antibiótica, también protección gastrointestinal, quelantes de fósforo, y la paciente realmente evolucionó bastante bien en casa, estábamos todo el tiempo en contacto con la propietaria y estaba bastante contenta, ¿sí? Le realizamos un hemograma y vemos que todavía hay un cuadro inflamatorio, pero ya no tenemos anemia. Este paciente era normovolémico, le realizamos una ecografía, las venas hepáticas muy bien, las membranas mucosas súper bien, un paciente con elasticidad de piel muy buena retracción, pero sigue presentando este cuadro inflamatorio, por lo que todavía sigue bajo terapia, ¿sí? Y sobre todo bajo vigilancia. Todavía nos faltan algunos controles con este animal. Y la bioquímica nos expresa lo siguiente. La amilasa ligeramente elevada, como les mencioné, no es relevante. La urea aumentada a 74, pero la creatinina muy, muy baja. El fósforo ya con mejor relación en función al calcio y los parámetros mucho mejor, ¿no? Proteínas totales bien, las globulinas ligeramente aumentadas por el cuadro inflamatorio, pero es un examen bastante satisfactorio, ¿sí? Y la albúmina subió también, obviamente el paciente evolucionó bastante bien en casa, se alimentó muy bien, y bueno, eso es lo que les pude aquí presentar. La paciente todavía sigue en contacto con nosotros, obviamente la comunicación es indispensable con este propietario, ¿sí? Y
tiene que saber que su gata no va a volver a ser la misma, que sus riñones ya van a tener lesiones ya instauradas, que vamos a tener problemas quizás a corto o mediano plazo, pero es indispensable que ustedes siempre estén en contacto con el propietario y que el propietario lo sepa con este tipo de pronósticos que no son tan favorables a largo plazo, ¿no? Pero el equipo, algo que tengo que resaltar, el equipo médico es indispensable, la cooperación entre médicos es una de las cosas que más éxito dan dentro de una institución o incluso dentro del gremio, que nos ayudemos entre nosotros, es una parte fundamental en la evolución favorable de nuestra medicina a nivel país, y eso como recomendación, siempre trabajemos en equipo. Cada uno de estas personas que ustedes ven ahí son parte y engranes fundamentales dentro de lo que es el Hospital Animalópolis. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, voy a revisar cómo poder hacerlo. Me parece que tenemos un problema de conexión. De todas maneras, vamos a revisar si es que puedo acceder a sus preguntas. Igual agradezco la invitación de Disprobev con sus equipos. Como ustedes pueden ver, son parte indispensable de nuestro hospital y nos colaboran mucho con este tipo de equipos que nos ayudan de esta manera. Les dejaremos mi correo por el problema del streaming. Les dejaré mi correo acá con el equipo de Disprobev, y cualquier duda o aclaración y los papers que hemos citado en esta charla, les podré enviar si es que así lo desean. Tengo también muchísima más información acerca de esto, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con gusto les ayudaré, ¿sí? Muchísimas gracias, bueno, a todos ustedes por estar acá, y espero que haya sido una charla amena y que hayamos visto este tipo de patologías que cada vez se ven más comúnmente en la clínica diaria, ¿no? Y sobre todo lo importante es conocer los métodos diagnósticos, el abordaje clínico que tenemos que tener un paciente de esta manera, y sobre todo mucho cuidado con las terapias alimenticias que enviamos a nuestros pacientes, ¿sí? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.